Algo que se ha adueñado de la política en los últimos meses y que, no parece encontrar un límite ni un final. La primacía de los espías sobre los hombres y mujeres de la democracia. Ya no es algo que se limite a la oposición. Ya lo dijo hace muy poco Elisa Carrió, una mujer que critica muchísimo a este hombre que tenemos aquí al lado, al Tano Daniel Angelici. Ella dijo que se sentía perseguida, escuchada, que no se sentía segura y este malestar ahora parece generalizarse. Este hombre, Daniel Angelici, que entre otras cosas es presidente del club más importante de la Argentina, el Club Atlético Boca Juniors, aparece hoy en boca de todos a partir de una escucha telefónica que difundió en el canal Teis Sports nuestro colega Gustavo Gravia. En la escucha, que ahora vamos a escuchar, ahora vamos a oír y reproducir para todos ustedes, se lo encuentra en dos situaciones poco claras, indecorosas, viscosas, ¿cómo decir? Situaciones que inducirían a pensar que estaba, por un lado, pidiendo de manera muy enérgica, casi apretando a autoridades de la AFA para obtener, por un lado, un castigo más liviano para un jugador y, por otro lado, un arbitraje favorable a su equipo, al equipo de Boca Juniors justamente. Pero lo preocupante no es lo que conmocionó de inmediato al mundo del fútbol, que es el fantasma del amaño de partidos, el fantasma del arreglo, de la tranza, de la componenda, del referee que está arreglado, del referee bombero. Lo preocupante son dos cosas. Primero, este hombre es uno de los hombres más poderosos del gobierno. Ahora vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de Daniel Angelici. Segundo, ¿a qué responde la publicidad de esta escucha? ¿En qué momento se da? Hoy dio una conferencia de prensa para defenderse Angelici y la vamos a ver, pero es imposible aislar del contexto de la guerra de espías cruzada que se vive desde el cambio de gobierno esta situación, y tampoco es posible aislarla de las escuchas que se difundieron en los últimos 15 días. Aquella famosa de "Soy yo, Cristina Pelotudo", pero también otras que incluso hoy nuevamente se difundió otra protagonizada por la expresidenta Cristina Kirchner. Cambiamos de las carpetas a las escuchas. Ahora el método para atemorizar, para condicionar, para que los políticos piensen dos veces antes de decir algo, va a ser el fantasma de una escucha incómoda. ¿Acaso Daniel Angelici en su conferencia de prensa sugirió que esta escucha se difunde justo porque el grupo Clarín teme perder la televisación de los partidos de fútbol de Primera División? ¿Acaso esto es parte de una vendetta, de una revancha de sectores de la AFI donde Angelici pisa fuerte en contra de el que también tiene mucho peso en la justicia, en la IGJ, en la Oficina Anticorrupción? Bueno, son todas interrogantes que se abren a partir de la difusión de este material. Pero lo primero que surgió anoche, que nosotros reprodujimos al final de minuto 1 ayer, porque sabíamos y le dijimos que iba a marcar la agenda política del día de hoy, vamos a escuchar primero una síntesis de lo que difundió nuestro colega Gustavo Gravia en Teis Sports, subtitulado para que usted lo escuche bien. Hola, Daniel, ¿qué hace Luis? ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien. Luis, fíjate ahí de hablar vos directamente con el pibe este Delfino para el miércoles, que trate de equivocarse lo menos posible. Decirle que Boca se está jugando mucho. Yo mañana tengo una reunión con Cime ante el sorteo. Ujú. Así que quede tranquilo que yo me ocupo. Vale, gracias. El partido con Vélez, Sí, que tenés vos 28, sí. el hincha número 1, no tengas duda que soy yo. Bueno, dale. Así que... Intervenido directamente. Dale, gracias. Dale, abrazo. Chao.
el que peor queda en esta primera escucha es Luis Segura, el expresidente de la AFA, ¿o no, Mariano Hamilton? Buenas noches. Sí, es el que peor queda, sin ninguna duda. Lo que está haciendo ahí Angelici, le está pidiendo que reconvenga a Delfino, que es el árbitro que iba a dirigir un partido entre Vélez y Boca por la clasificación para la Copa Libertadores, que ya era un partido que había nacido de forma medio oscura, porque el clasificado era Vélez, y después por algunas argucias reglamentarias, Boca consiguió forzar ese partido de desempate, que finalmente ganó y consiguió la clasificación, y Vélez quedó eliminado de la Copa Libertadores. Después, en la próxima que vamos a escuchar, también está involucrado ese mismo partido, porque lo que está pidiendo en ese caso Angelici es que no le suspenda, no le den más de 5 fechas de suspensión a 2 jugadores que habían sido expulsados en un torneo de verano para que puedan jugar el partido con Vélez, justamente. Ya mismo, escuchémosla. Te molesto por lo siguiente, necesito pedirte un favor ahí. Sí. Que hablé con los muchachos del tribunal y que a los 2 que echaron ayer no le den más de... ¿Más de? Que cumplan amistosos. Lo necesito para jugar contra Vélez. No, Daniel, para que cumplan amistosos por el partido con Vélez, decís. Sí. Pero si le doy 2 partidos estamos muy expuestos, Daniel. No sé, salvo que Racing, el médico de Racing, ¿vos cómo estás con la... No, bien, el médico no tiene nada el pibe, el jugador. No, ya sé. El jugador fue al vestuario a pedir disculpas, el informe del árbitro que le conductó va a ser liviano. Sí. Y oíme, Daniel, ¿y la dirigencia Racing con nosotros bien? Bien, Víctor Blanco, bien, sí. Ah, bueno, no, porque de última yo pensaba era que me acompañe un certificado médico de Racing diciendo que no hay ninguna lesión y que lo sacan. Lo que hacemos en estos casos siempre es pedir que salió por precaución y no por lesión, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces eso ya me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de 5, ¿me entendés? El fallo te lo saco el jueves a la noche cuando esto se diluya, ¿me entendés? Bueno, dale, Fer. Porque si te lo saco el martes, va a estar todo el mundo pelotudeando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Herbes y a Maestro. Les charlo un poquito, los adoctrino, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración y en febrero más fangulo, ¿viste? Ok, Fernando. Fernando es para Fernando Mitchans, el presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, y a 2 personas que se mencionan en esta conversación, son 2 personas que también tienen mucho poder en la AFA y que también son de la órbita de Daniel Angelici. Uno es Darío Richarte, ex vicerrector de la UBA, ex abogado de Amado Vudú, un hombre versátil que estuvo en la CIDE en varias ocasiones. Sí, un hombre de la CIDE, básicamente. Claro. Y el otro es el hermano de Javier Fernández, otro conocido y ubicuo operador de Comodoro Pi, que se llama Sergio. En el momento de la luz en él dicen Sergio y Darío, en Sergio es Sergio Fernández. Perdón, Mariano, Fernando Mitchans sigue siendo presidente del Tribunal de Disciplina. Sigue siendo el presidente del Tribunal de Disciplina. Fue puesto en el lugar que ocupa desde hace alrededor de más o menos una década por Mauricio Macri, que es representante de Boca, justamente. Me parece que si hay alguien que inmediatamente debiera renunciar a partir de este audio que trascendió, es él, ¿no? Porque, de vuelta, el que peor queda es el sometido, ¿no? El que da la orden o que transmite con ese aura cuasi mafiosa, hay que decirlo, porque la verba así desapasionada, como dando una orden sin involucrarse demasiado, es muy del que tiene un poder tremendo, oscuro. El tono de la conversación es revelador. Igual no está en... Los otros se someten, casi que se postran. No están los planes de Mitchans por ahora renunciar. Dijo que va a hacer su descargo frente a la Asamblea. La Asamblea se va a reunir en 20 días aproximadamente, porque también hay un montón de novedades en la AFA, que no vienen al caso ahora. Pero no es la idea de Fernando Mitchans renunciar, por lo menos por ahora, salvo que la Comisión Normalizadora, en manos de Armando Pérez, le pida la renuncia, que ya ahí es harina de otro costal. Los escuchamos a Daniel Angelici, que justamente dio una conferencia de prensa esta tarde para intentar explicar lo que trascendió aquí. Nada de casualidad, todo tiene una causalidad, momento, oportunidad. Esa se escucha tiene más de 2 años, yo la conocía. Cada una de esas escuchas no es que uno quiera explicar, porque a veces uno quiere aclarar y termina oscureciendo, pero sí tiene un contexto. Ese llamado se refirió a eso, para pedirle al presidente de la AFA que hable con el árbitro, en ese momento era Delfino. Yo nunca quiero que me favorezcan, lo que no quiero que me perjudiquen, porque seguramente está mal, lo voy a decir, yo soy una persona franca. No creo
que hice algo que no me corresponde hacer como presidente, volvería a llamar para que el que designa árbitro entienda que los equipos se juegan muchas cosas. El descargo que hizo Daniel Angelici hoy, donde, bueno, intentó, más allá de reconocer su vínculo íntimo con Mauricio Macri, intentó deslindar de alguna manera responsabilidad alguna del presidente en su unción y en el papel que se lo ve jugando en esta escucha. Pero nosotros decimos todos escuchados en nuestro tema de conversación hoy para las redes sociales, para Twitter, para Facebook, para que ustedes nos acompañen y participen y debatan entre ustedes también con este hashtag, con todos escuchados, porque claro, esto ya es algo absolutamente transversal. Hoy, de hecho, dio una conferencia de prensa sobre la cual vamos a volver más adelante también, el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Oscar Parrilli, donde dijo: vivimos un estado, una democracia de excepción. Claro, Parrilli protagonizó una escucha que hace 2 semanas también trascendió, a partir de una investigación en la cual se busca establecer si él apañó, encubrió a Ibar Pérez Corradi, un sicario y narco paraguayo, que estuvo en Argentina y que tenía orden de captura, pero no fue capturado. Bueno, luego de eso lo procesaron a Oscar Parrilli y luego dictaron, el fiscal Marijuán dictó orden de captura contra Oscar Parrilli. Bueno, esa situación se superpone, se yuxtapone con la de Angelici en una escucha telefónica que da a conocer ayer este medio, Teis Sports, que es el canal de deportes, el primer canal de deportes de la Argentina y propiedad del Grupo Clarín. Mariano, ¿en qué contexto se estaba escuchando a Daniel Angelici? Porque muy distinto es, primero, lo preocupante es que las escuchas trasciendan, que se escapen de los tribunales. Y con esto no quiero en absoluto decir que me parece mal que se las publique. A Gustavo Gravia, yo lo conozco, trabajo con él hace como 5 años, vos lo conocés hace más tiempo. 25. Es un excelente periodista y lo que hizo fue lo que cualquiera de nosotros haríamos: publicar algo que tiene trascendencia periodística. Ahora, esos audios estaban custodiados por la gente que los hizo, que tiene en sus manos el secreto de las personas, que son los espías, y por otro lado por los jueces y fiscales que tenían que custodiar la intimidad de las personas por más que estuvieran siendo investigadas. ¿Esta era una escucha ordenada o fue una escucha ilegal, Mariano? No, es una escucha legal ordenada por el juez de campo que viene de hace 3 años aproximadamente, que es cuando Angelici estaba siendo investigado por unos carnet truchos que se le daba a la Barra Brava y que por eso podían ingresar al estadio. Esa causa fue cerrada, o sea, murió de muerte natural porque Angelici usó sus influencias para que esa causa la cerraran, pero ocurrió algo que Angelici no se dio cuenta en el momento, que esa causa se dividió en 4, entonces se disparó hacia diferentes tribunales, o sea, y ahora le perdió el rastro a dónde estaban las escuchas, las causas, entonces ahí es donde esto trasciende y ahí es el olfato periodístico de Gravia para conseguirlo. Insisto, son legales, lo que no quiere decir que, a mi juicio, está mal que se difundan. Yo en esto no estoy de acuerdo con vos, Berco. Yo creo que está mal que se difundan las escuchas por más que sean legales. Bien. Esta es mi opinión. La discusión está abierta. El propio Angelici dijo, esto yo voy a accionar, digamos, se va a defender en la justicia por haber sido vulnerada su intimidad, pero la verdad que francamente de escuchar lo que dice y de pensar en los vínculos que tiene, uno lo que menos siente de entrada es empatía con este dirigente macrista que está en el riñón del macrismo, justamente en el riñón político. En esta placa que van a poner ahora en pantalla, usted va a ver los tentáculos del pulpo Angelici. Y estos son, digamos, algunos. Unos pocos. Esto es para que, mira, si no lo sintetizábamos así, usted iba a necesitar en su casa un televisor de 75 pulgadas para divisarlo en su totalidad. De hecho, evaluamos hacerlo en el wall, pero no evaluamos. Claro, podíamos usar la pared de video, pero lo que sobresale de su gente es la siguiente. Bueno, uno es Darío Richarte, ahí lo tienen. Hombre que está en la comisión directiva de Boca, vicepresidente, si no me equivoco. Tercero. Sí, vicepresidente tercero. Hombre que está también en la AFA, que como les dije hace un rato, estuvo en la UBA,
tiene la misma proveniencia que Angelici, que es la franja morada universitaria, radical, y que también tiene sus vínculos en la justicia como abogado. Como abogado, por ejemplo, defendió a Amado Vudú, pero también defendió a macristas. Bueno, tiene un estudio que se ha hecho lugar a partir de que sintomáticamente espías les dijeron a imputados en distintas causas que te defienda a Richarte mejor, es lo que te conviene. Y claro, Laura Alonso, otra de las inesperadas vinculaciones de Angelici, digo inesperadas para el que de repente cree en la Oficina Anticorrupción, en su independencia, en su accionar. Laura Alonso es, junto con su marido, de los primeros apadrinados por Daniel Angelici cuando el macrismo empezó a hacerse lugar en la política nacional. Arriba lo tienen a Martín Ocampo, que es el ministro de Justicia y Seguridad porteño, hombre desde siempre de Angelici, antes fiscal general de la ciudad, y actualmente bajo su mando tiene la Policía Metropolitana, que fue traspasada de la Federal. Sigamos del otro lado, ahí lo ven a Sergio Brodsky, que es el titular de la Inspección General de Justicia. No es cualquier organismo la Inspección General de Justicia, es el que tiene que supervisar a los clubes, a las sociedades comerciales, o sea, todas las empresas, grandes y chicas, y a los partidos políticos. Sebastián de Stefano es el hombre de Angelici en la AFI, en la actual estructura de la AFI. Y bueno, también Eugenio López Melitón, ahí lo tienen, hombre en Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, acaso el lugar donde Angelici se hizo millonario con los bingos. Bueno, no quiero olvidar que los colegas de Tiempo Argentino, diario que sigue editándose, editado por sus propios trabajadores, a pesar de que el empresario que lo conducía los abandonó a su suerte y jamás les pagó indemnizaciones ni nada, me refiero a Sergio Spolsky. Bueno, ellos lo denunciaron a Darío Richarte junto con Sergio Spolsky por presunto lavado de dinero de parte de la publicidad oficial que fluyó hacia ese canal, y es una denuncia que también se está canalizando en la justicia, probablemente sin demasiada suerte por las vinculaciones de las que le hablaba antes. Pero antes de abrir el debate, estamos con Ignacio Damiani y Julián Maradeo, que son autores de este libro, de El Tano. ¿Quién es Daniel Angelici? No sé si lo toman ahí, El Tano, lo pongo para allá, a ver si lo agarran. Bueno, este libro habla de las andanzas de este hombre que por primer capital empeñó el Renault 12 que le había regalado su papá y invirtió en un bingo en la costa, ¿verdad? Así es. Bueno, antes que nada hay que decir que Angelici es Macri, de la misma manera que Arribas es Macri, porque al pasar pareciera que Angelici responde a su estructura autónoma y es parte de una sociedad política con Macri que nació allá en el 2003. Una pequeña corrección, Eugenio López Melitón ya no es el número 1 de la lotería. Hago la salvedad porque el número 2 en este momento es Fernando Robelo, de ese lugar, que sí responde directamente a Angelici. Cambió uno por otro. Exactamente. Bien. Pero asumió mayor poder un hombre del Tano. Bien. La composición de la Agencia Federal de Inteligencia hoy está compuesta por Exide. Recién mencionábamos a Darío Richarte y mencionabas lo que pasó con los compañeros de Tiempo Argentino, y en la Secretaría de Finanzas está Juan José Galea. Era el gerente financiero del Grupo 23. Exactamente, denunciado por la ley Banelco, por flexibilización laboral. Y el petizo de Stefano, un operador de Angelici en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, nuevamente hoy tiene un rol central en los servicios porque es el nexo con el Foro Federal y los jueces. Cuando Angelici dice vayamos a la justicia, lleva a todo este berenjenal al lugar donde él es más fuerte, la justicia. Porque tanto los estamentos judiciales como los organismos de control responden a esta estructura radical que el Tano supo construir, contener y ponerse a la disposición del presidente Mauricio Macri. Cuando escucharon ayer estos audios, me imagino que deben haber tenido una corazonada teñida de la investigación que hicieron respecto de si esto fue, me imagino que habrán pasado por todas estas hipótesis igual que nosotros, si es un vuelto desde adentro del macrismo, una venganza entre espías contra su gente en la CIDE, una avanzada del Grupo Clarín en la disputa por quién se queda con los derechos de televisar el fútbol. Más allá, insisto, de que
al colega Gustavo Grau, le llegó en buena ley y él los publicó, y en absoluto esto implica cuestionar esa labor. Yo lo que me pregunto es si un medio como Teis Sports, que cuida cada línea de lo que se dice en materia política, en materia de AFA, en materia de arbitrajes, que no se dedica a cubrir demasiado eso tampoco, no encontró la oportunidad de golpear Berco, a alguien así en este contexto. Yo trabajé 17 años ahí. Si no había una orden de arriba de publicarlo, no se publicaba. Digo, más allá de los méritos de Gravia, yo en esto suscribo, pero esto necesitaba la venia del grupo, digamos. No sé si se escuchó todo lo que dijo Mariano, si estaba abierto, sí, ¿no? Es así, digamos. No, lo dice con conocimiento de causa, no porque tengo En duda. realidad, de cada uno de los elementos que señalaste, se podría decir que quizá hay como un cóctel, que aparece cada uno de ellos presente en la ocasión que se elige, pero también hay que tener en cuenta cuál es la versión en este laberinto, el camino que elige recorrer el propio Angelici. Hoy en la conferencia de prensa, él señalaba que, bueno, hay que leerlo como una filtración de aquella causa que recién señalaba Mariano, sobre la que llevó a cabo el juez Manuel de Campos, que le quitaron y el año pasado se cerró a partir de que el ministerio de Patricia Bullrich decidió no movilizar. En esa causa aparecía una imagen compleja de la relación entre el departamento de socios, que en ese momento lideraba Carlos Mechetti, hoy fallecido, integrante de la comisión directiva, de la Barra Brava, la 12, a través de la entrega de carnet legales de personas que quizá ni sabían que tenían sus carnet, y negociaciones que hacían con empresas de turismo que luego le permitían ir depositando el dinero en múltiples cuentas, de a poco, en cuentagotas. Bueno, esa es la causa a la que se refería hoy Daniel Angelici. Es la versión que él elige recorrer. Nosotros ofrecemos que quizá hay otro contexto para significar estas escuchas y el momento en que se elige darlas a conocer, y es el político. Sin duda Angelici tiene un frente interno muy abierto. O sea, por ejemplo, el año pasado, en octubre, se dio a conocer las escuchas de Rafael Diceo, en la cual Diceo hablaba sobre las reservadísimas reuniones que mantenía con Angelici para un ordenamiento interno de la barra. Perdón, Julián, ¿tenemos a Diceo, Fabri? Escuchémoslo. Angelici no mandó llamar a nadie. ¿Vos te pensás que Angelici manda a llamar a cualquier pelotudo para hacer un quilombo en Boca? No me podés esa pelotuda. A ver si me entendés, Pablito. Hablo yo con Angelici, a ver si entendés. Angelici no habla con nadie, no manda a llamar a nadie. Esto es mentira, ¿vos te pensás eso? Yo, el único que habla con Angelici soy yo y Mauro, nadie más, y Fernando, nadie más. No habla con nadie más. Así que no sé dónde sacar esas pelotudeces que te dicen, no le dé bola. Vos dame bola a mí, que el pacto que tenemos nosotros con el hombre, esa muerte, el chabón banca y nosotros lo vamos a bancar. Y no habla con nadie, chabón, mira que para hablar con nosotros, está escondido arriba de una nave espacial, hablamos, imagínate. Y a estos los quiere matar, boludo, que los quiere matar, ya te lo digo. A Fido lo quiere matar, que le escribió las paredes, como está con ese tema, donde lo puede asesinar, lo asesina. Vos dame bola a mí, que el pacto que tenemos nosotros con el hombre, esa muerte, el chabón banca y nosotros lo vamos a bancar. Un ambiente diplomático, ¿no? Hola, lindísima Sí, gente, las ¿no? paredes, para recordar a qué se está refiriendo Diceo, es Angelici, a los muertos los pagás vos. Recordemos que incluso en ese momento surgió la versión que había sido secuestrado uno de los hijos de Angelici, que fue una versión falsa. Más allá de eso, lo que nosotros decimos es que como mínimo hay que tener en cuenta el otro camino a recorrer, que es el contexto político, que significaría también la aparición de este tipo de escuchas. Angelici prefirió elegir el contexto deportivo en el momento que se están discutiendo los derechos de televisación del fútbol argentino. Es un contrato multimillonario. Nosotros proponemos que también hay que hablar del frente político interno, ya que uno de sus principales contendientes, como es Elisa Carrió, también tiene servicios que le proveen de información. Y esas marcas hay que ver cómo las logra capear Angelici. Déjame darte un dato. Perdón. ¿Vos decís que puede ser una Operación. Pero que puede ser un contraataque de Carrió Puede ser una operación política de gente que responde a Carrió tranquilamente. en la CIDE, en la AFI? O fuera de ella. Lo que recién señalaba Ignacio sobre personas que retornan a la Agencia Federal de Inteligencia, que estuvieron en otro momento en la Secretaría de Inteligencia de la Ruista. Bueno, también habla de que cada vez que ingresa un gobierno con un elenco gubernamental distinto, cambia la composición de los servicios.
Laura Rodríguez Machado es senadora de Cambiemos por la provincia de Córdoba, nos ha acompañado muchas veces. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Es la clase de personaje que a usted le enorgullece tener en la coalición gobernante o no? ¿Qué clase de personaje? Angelici. Porque no forma parte de la coalición gobernante, o sea, él no forma parte ni del partido ni es funcionario nacional. De todas maneras, acá es importante recordar que en marzo del 2015 el kirchnerismo modificó la ley de inteligencia nacional y se la pasa a que la maneje Gils Carbó, que en ese momento Gils Carbó dependía de la Exide, es decir, le dio el control de los escuchas a los mismos escuchas. ¿Qué hizo el presidente Macri? Saca de esta órbita el escucha y se lo pasa a la Corte Suprema, para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pero un esto órgano no es judicial. correcto, me parece. Sí, es correcto, usted lo puede verificar. No, sí, es así, se lo pero pasa lo que no entiendo a un yo es que orden tiene que ver. judicial. No, eso es así. Hoy Tiene que ver las con escuchas esto que usted dependen está de- poniendo, dice que todas las escuchas, que este es la época de las escuchas y que acá se está escuchando a todo el mundo. Contrariamente a lo que pasaba antes, las escuchas en nuestro gobierno dependen de la Corte Suprema de Justicia, dependen de la justicia, donde se firman protocolos de confidencialidad y donde se firman situaciones donde quienes son escuchados es bajo orden judicial. Esta escucha fue ordenada en el 2015 y evidentemente ha sido una desprolijidad del juzgado de haberse filtrado de esta manera. No, Angelici, más allá que no tenga hoy un cargo institucional que responda al gabinete, es un socio político de Macri. ¿Desde cuándo? Desde el 2003. Desde el 2003 él hace una sociedad con Macri, fiscaliza con Cristian Caram en la segunda vuelta de esa contienda entre Aníbal Ibarra y Macri. Otro ex Franja Morada, caramba. Exactamente. Y a partir de ahí comienza una relación. Esa sociedad le permitió desembarcar en Boca a Angelici primero como tesorero y luego, bueno, construir su carrera presidente. Pero usted, Machado, que dice que en algún momento se pelearon, que no tienen más relación. No, pero a ver, yo soy vicepresidenta segunda del PRO Nacional y jamás en mi vida he visto a Angelici, ni siquiera he asistido a ninguna reunión, ni tengo presente que sea, ni siquiera es funcionario. En los papeles. Hay otro decreto Claro. desde que Macri asumió el Poder Ejecutivo que lo realizaron en febrero, que fue los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia pasaron nuevamente lo que se había transparentado en la modificación del decreto de Cristina Fernández, volvieron a ser reservados. Estamos hablando de un presupuesto en 2016 de más de 1.650 millones de pesos. De todas maneras, en cuanto a la alianza política, tiene razón que Angelici no forma parte del PRO, eso es cierto. Angelici, desde que se convierte en aliado de Macri a partir del 2003, conforma lo que se llamó Radicales PRO, al punto tal que hoy está como inscripto, como afiliado dentro de la UCR nacional. Es verdad, Angelici es un aliado dentro de un frente desde el 2003 y fundamentalmente desde el 2005 es que varios de los integrantes de su entorno forman parte del elenco de Macri, tanto como legisladores como funcionarios de la ciudad. Usted, senadora, niega que, por ejemplo, Laura tiene Alonso... razón lo que dice, no es del PRO y es correcto lo que está afirmando el señor. Pero Laura Alonso, Sergio Broski, todos estos que sí tienen cargos encumbrados en el gobierno nacional, usted dice no responden a Angelici. No, por supuesto que no. Ni Laura Alonso, ni Sergio Broski. ¿Cómo va a responder al presidente de Boca una persona que es un funcionario nacional? No, esto no es así. O sea, para decir esas cosas debería ser un jefe inmediato superior o alguna situación, cuestión que no lo es. Bien. Lo que genera muchas suspicacias en el entramado de relaciones es repasar la nómina de la Comisión Directiva de Boca. Claro, están todos ellos. Están todos ellos. El ministro de Justicia de la es que Ciudad de es muy Buenos curioso. Aires... La visión institucionalista yo entiendo que puede servir como excusa o a No, política, no es una excusa, es pero- una realidad. Yo estoy diciendo lo que es real. Y lo que es real, que no forma parte del PRO, como bien me dieron la razón recién, y que no es una autoridad y que tampoco tiene incidencia en ningún cargo de gobierno. Eso no estoy faltando a la verdad y eso es lo que es. Nosotros tenemos, Fabricio, el audio donde Angelici justamente preguntado en una radio sobre su relación con Macri, porque hoy también en un momento habló de su relación con Macri. Digo para que no parezca que estamos diciendo cualquier cosa, porque esto es algo que trasciende los organigramas del Estado. Tenemos, por un lado, un audio de Macri hablando de él, con mucho cariño, que si quieren lo vemos ya mismo, y luego fijémonos el fragmento de la conferencia de prensa donde él habla sobre esto. Escuchemos a Macri. Este gobierno no tiene operadores. Nosotros no tengo nadie porque no creo. Y sería una deslealtad a aquellos que han confiado en mí, de tener un operador, es alguien oscuro que va, lleva y trae. Daniel Angelici es una persona
archiconocida, presidente del Club Atlético Boca Juniors. De reconocida trayectoria en su vida comercial, en su vida política. Él militó toda su vida en el radicalismo, ayudó al PRO en toda esta etapa de crecimiento. Daniel tiene relación de años y conoce muchísima gente del sistema judicial, como la pueden conocer ustedes como periodistas. Pero yo no necesito operadores, porque a la justicia lo que le pido, lo único que le pido públicamente, y lo reitero hoy, es que actúe con la máxima independencia del caso. Yo le puedo decir, porque él lo ha dicho, que Angelici se jacta en el ambiente del fútbol de hablar todos los días con el presidente de la Nación. Todos los días, me refiero, se levanta, en algún momento del día habla con el presidente de la Nación, se va a dormir y al día siguiente se levanta y en algún momento del día habla con el presidente de la Nación. No sé si quedó claro. Ese es el estrecho vínculo que une a ambos, del mismo modo que Gustavo Arribas, en su momento socio y triangulador de algunos de los pases del fútbol, también mantiene esa relación con el presidente Mauricio Macri. Eso no tiene nada que ver con los organigramas, ¿eh? Los organigramas son aparte, las lealtades políticas son aparte. Hay gente que ha transitado durante años, sin cargo, gobiernos enteros sobre los cuales ha tenido una gravitación única y incomparable a nadie más. ¿Qué más nos pueden contar ustedes que esté en este libro? Insisto en recomendarlo, El Tano, sobre Daniel Angelici, que pueda ayudarnos a desentrañar esta situación. Si alguien está queriendo cargárselo desde dentro del gobierno o si algún grupo empresario se la tiene jurada. Dos elementos mínimos como para comprender cuáles pueden ser los siguientes movimientos en medio de muchas especulaciones. Cuando estábamos llegando escuchamos que se hablaba de rumores de pedido de licencia de Boca. Está descartado eso igual. Enésimo rumor de esas características, pero también otro rumor es que Mauricio Macri había decidido marginarlo de las principales discusiones, siendo que está reconocido que forma parte de la mesa chica del presidente de la Nación. En el libro consta, fue testimonio de José Torello, otro de los integrantes de esa mesa chica, que no tiene ningún tipo de simpatía en especial. Ahora, la propuesta de lectura sobre este tipo de conflictos y dificultades que puede atravesar un actor como el propio Angelici es entender que creer que puede quedar al margen de las discusiones de poder del oficialismo por problemas de este tipo, por filtraciones, por dificultades con la barra brava y demás, es no entender la historización que se puede hacer de la relación entre Mauricio Macri y Daniel Angelici, de una relación de construcción de poder que al propio Mauricio Macri lo deposita en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego en la presidencia de la Nación. Es no entender que hay un aliado político de fuste. Ignacio Damián y Julián Maradeo, les agradecemos por haber venido esta noche a Minuto. Gracias, Ale. El resto del panel está integrado por dirigentes de todo el arco político. Ya mismo paso a presentar a Claudio Lozano, por un lado, ex diputado nacional, mandato cumplido, a Edgardo de Petri, diputado nacional por el Frente para la Victoria, y a Mauricio Silva, diputado nacional por el Frente Renovador. A la senadora Rodríguez Machado ya la presentamos antes y además es una habitué de la casa, ustedes ya la conocen bien. Agrego un condimento más a esta mesa que va a discutir sobre política, espionaje, fútbol amañado, servicios de inteligencia. Hoy una conferencia de prensa, Oscar Parrilli, el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Durante años, secretario general de la Presidencia y protagonista del último audio, donde se la escucha a Cristina Kirchner decirle: soy yo, Cristina Pelotudo. El señor Oscar Parrilli esta tarde decía lo siguiente: yo no voy a obstaculizar ninguna acción de la justicia, no lo hice nunca, ni lo voy a hacer ahora. ¿Saben quiénes son los que están obstaculizando la acción de la justicia? El Poder Ejecutivo, con los titulares de los diarios y con las acciones que está llevando adelante. Hace pocos días nos enteramos por uno de estos diarios que Macri había dado la orden de que el Consejo de la Magistratura remover a 2 jueces, a Rafecas y a Freiler. Ahora nos enteramos que quieren separar del cargo a Elena Hayton de Nolasco porque cumplió 75 años. A mí me hacían intervenciones telefónicas por lo que había ocurrido un año atrás, por lo que supuestamente yo había hecho un año atrás, para ver si yo tenía conexión con Corradi, que dicho sea de paso, ya estaba detenido el 19 de junio. Fue claramente un espionaje político. Este es el país que estamos viviendo. Esta es la situación actual.
Estamos en un estado de emergencia democrática. Estamos en un estado donde las garantías constitucionales hoy están en tela de juicio. Los jueces, que son los que deberían garantizarnos a nosotros las libertades y los derechos de la Constitución, son los que los están violando y están permitiendo que estos se violen. Edgardo de Petri, ¿es así? ¿Estamos viviendo un estado de emergencia? Y estamos viviendo uno no puede decir que, porque es duro, ¿no? Pero yo lo voy a decir explícito, uno no puede decir que vivimos una dictadura, porque es un voto popular que puso un presidente de la República. Tampoco podemos decir que estamos viviendo una democracia, tampoco. Tenemos una dirigente social presa en Jujuy, ¿no? Sin ningún tipo de prueba, encarcelada por un armado judicial y del gobernador Morales, y está hace un año detenida. Estas operaciones, las de Cristina, las del propio Angelici, públicamente lamentables. Lamentables. Y yo creo que tiene un objetivo muy claro y muy concreto, que es que no se discuta en la Argentina el desastre que está haciendo el gobierno en términos de caída de ingresos de la población. Mire, si no quieren discutir retención al agro y minera, 10.000 millones de pesos, desregulación de los bancos, 44.000 millones de pesos, liberar el tipo de cambio, el excedente, 70.000 millones de pesos, dólar futuro negociado, hay muchos funcionarios, 70.000 millones de pesos, devaluación, 86.700 millones de pesos, inflación, caída salarial y construcción de riqueza para los grandes grupos, 86.700 millones de pesos. Total, 20.000 millones de dólares, 218.000 millones de pesos que este gobierno le transfirió a los grupos económicos. Mientras tanto, discutamos a Angelici, hagámosle operaciones a Cristina Fernández de Kirchner, discutamos el tema de los migrantes, que hay que encarcelar a los bolivianos, a los peruanos, bajemos la edad de imputabilidad a los pibes. Esto es lo que pasa. Realmente. Y por eso las operaciones que está haciendo este gobierno. A ver si lo entendí bien, Edgardo. Nosotros, ojo, en este programa todas las noches hablamos de economía, de hecho mi trabajo. Todos esos temas que usted dice los hablamos. Ahora, nos interesa este tema porque nos preocupa la primera parte de su respuesta, si estamos viviendo en una democracia o no. ¿Usted cree que esto es solo una maniobra distractiva entonces o que tiene algo más grave? Es parte funcional. Acá gobierna no solamente Macri, gobierna un sector de la justicia que es funcional a estas operaciones y un sector de los medios de comunicación, que es Mañeto, que titula no puede discutir los problemas de la gente, del pueblo argentino. Entonces hay un direccionamiento, hay una política de estos tres poderes que están instalados como para, por supuesto, garantizar la transferencia de riqueza a los grandes grupos económicos concentrados. Ninguna duda de eso. Mientras discutimos esto, el pueblo cada vez está peor, los despidos continúan en todo el territorio y el salario cae a pedazos. ¿Usted, Claudio Lozano, qué piensa? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, obviamente comparto que hay un panorama económico como el que mencionaba Edgardo. Lo que sí creo que igualmente lo que estamos viendo tanto en el caso de las escuchas de Angelici como en el caso Parrilli son algunas cuestiones que no son menores, ¿no? Parece que acá aparece con toda claridad el tema de la corrupción en el fútbol de manera manifiesta, aparecen sus lazos con el sistema político de manera manifiesta, aparece un nivel de degradación y de putrefacción del sistema político que realmente es preocupante, aparece el problema de la justicia, todos, la verdad que todos sabemos, tanto en las causas que involucran al gobierno anterior como en las causas que involucran al actual, todos sabemos que en estas cosas que se discuten algo hay, pero cuánto hay nunca se termina de saber, porque la justicia funciona en una suerte de oportunismo, donde de acuerdo al clima político avanza, deja de avanzar y demás. Así que hay un proceso de degradación del Poder Judicial que es francamente lamentable. Y el otro tema serio y preocupante es el tema de estar metidos en el marco de una guerra de servicios de inteligencia, que efectivamente también está desatada en la Argentina. Porque efectivamente hubo un proceso que se vivió en el gobierno anterior, en donde quien fuera socio inicialmente del gobierno anterior, que era el caso de Estiuso, luego fue desplazado. Ahora, no fue desplazado en el marco de un proceso de democratización del proceso de la inteligencia en la Argentina. No es que disolvimos los organismos de inteligencia y comenzamos a debatir qué inteligencia necesitaba la democracia, sino que se lo desplazó sobre la base de poner el eje en la inteligencia del ejército y básicamente en Milani. Pero usted no siente esto abrió un candombe que es el que estamos discutiendo hoy. Aún hoy hay en los servicios de inteligencia del ejército decenas y decenas de espías
que no hacen nada, que están ahí, y es peligrosísimo que haya gente que no hace nada en esos ambientes. La verdad que no está claro cuál fue el beneficio del anterior y cuál es el beneficio de haberle dado marcha atrás, cuando hay un montón de gente que no está claro qué hace y que los sueldos se los pagamos todos nosotros. Así es. Mauricio Silva, perdón. No, adelante. Mauricio Silva, ¿ustedes qué creen? Lamentablemente para los argentinos que estamos azorados viendo esto, pasamos de el proyecto X de Milani, el proyecto X del kirchnerismo, a este tipo de escuchas. Pasamos de tener un jefe de espías que era tratado de pelotudo por la administración anterior, a un nuevo jefe que está sospechado, que Macri dice que no tiene nada que ver. El número 2, la número 2 de este nuevo servicio de inteligencia está acusada por Carrió, que a ella misma la espían. El mismo gobierno ha desatado esto que se ha manifestado acá, una guerra de espías, pero que en vez de espiar y dedicarle a la seguridad, al narcotráfico que mata, acá se ha hablado de la situación social, se están espiando entre políticos y entre políticos del mismo Cambiemos. Y lo que más asusta es la negación, que sufrimos esta negación durante 12 años de la realidad. Entonces, negar que Angelici es parte del gobierno es como cuando se negaba que había inflación en el kirchnerismo. Esto es terrible para los argentinos, esto es terrible para la República, sobre todo cuando se suponía que este gobierno venía a levantar la calidad institucional. Diputado, yo no entiendo. No soy diputado. Perdón, Gracias. disculpe. Hay algo que no entiendo entonces, Silva. Lo que no entiendo es, ¿a nadie le horroriza este desmadre que hay con el tema de las escuchas y esto que se... Acabo de decirlo, por supuesto. Pero es gravísimo para la institucionalidad y es mucho más grave todavía. Es mucho más grave para la República y para los argentinos que votaron un cambio. Y esto no se está dando. Y cuando un personaje tan importante como Carrió dice que lo espían, esto es sumamente grave. ¿Cómo que no? Por eso Sergio Massa ha dicho, por ejemplo, llamen a extraordinarias para debatir este tema y otros temas más. Entonces esto no se puede estar discutiendo, escuchas sí, escuchas no. Vayamos al Congreso, senadora, vayamos a discutir este tipo de cosas, de verdad. La acaba de acusar de lo peor que la pueden acusar, de kirchnerista. ¿Es así? ¿Está ocultando la realidad? No, le digo al señor Silva, que no es diputado, que no, justamente lo que se ha buscado en este gobierno, que sí es el cambio, que las escuchas solamente sean autorizadas por orden judicial. De hecho, pasaron a la órbita de la justicia. La mayor tranquilidad que nos puede dar la imparcial la de un juez, que solamente un juez es el que ordena. Evidentemente voy a coincidir con Lozano que esto viene históricamente, esta situación de la guerra, y que hay que solucionarlo. No es que quiera meter cizaña, pero Silva, lo que usted dice es que está negando la realidad al desvincular a Angelici de Macri, eso es lo que está diciendo. Y si Angelici no tiene nada que ver con el gobierno, entonces hay que preguntarle a Carrió. Pero estoy repitiendo cosas que ha dicho la diputada Carrió, bueno, y otros tantos. Pero además hay otro problema. Mientras nosotros, senadora, mientras la órbita judicial, se le quiere explicar, porque muchas veces los errores de este gobierno, que son horrores, algunos periodistas dicen, son problemas de comunicación. No es que el gobierno no gestiona, sino que comunica mal. No comunica mal, esto es una realidad. Hay un desastre, hay una incapacidad, hay un gobierno que no sabe bien hacia dónde va. Y ya pasó más de un año. Esto es lo triste, lo terrible y lo grave. Bueno, yo le voy a dar buenas noticias, ¿no? Porque sí hay muy buenas noticias. 230.000 jubilados por el cambio que se hizo dejarán de pagar ganancias. La construcción rompe la tendencia y empieza a crecer luego del derrumbe. La Nación no lo dice Clarín. La inflación comienza a detenerse. El empleo formal empieza a mejorar su condición. Es decir, hay una serie de buenas noticias que también traje mis papelitos para informar a De Petris, para no ser menos que De Petris, que el legislador De Petris. Que bueno, yo creo que hay los señales de crecimiento. Por ejemplo, el registro de autos, 0 kilómetros, el 60%. Está pasando un poco lo que pasa en el país, ¿no? Ellos polarizan con el kirchnerismo. Pero además, un jubilado argentino, quiero decir esto, un jubilado argentino que tiene que hacerse atender, tiene que llevar muchos más papeles que los que De Petri de ella para que lo atiendan. Tiene que hacer 500.000 colas, tomar un montón de remises, bien, pero y que le digan que no. Pero esto es muy grave, porque es gravísimo. Sí. Es gravísimo que una persona, cuando hablan de reparación histórica de jubilados también, no repararon nada,
No le pagaron a nadie, Está bien, pero no de le vuelta, dan nada Mauricio, a nadie. Esto es perdóname, gravísimo. no quiero que nos vayamos porque estamos discutiendo otra cosa. Otro día los invitamos a discutir jubilados. Le quiero precisar a la senadora que precisamente sobre las escuchas, a pesar de que efectivamente dependen de la Corte Suprema, como usted dijo, de hecho hay una autoridad designada por la Corte Suprema que es el que tiene encargado esto. Hay casos como el de Parrilli, que precisamente me está pasando alguien que está familiarizado con la causa, donde no solamente se graban las escuchas, que de esto se ocupa la Corte Suprema y la unidad a cargo de la Corte Suprema. Y estas escuchas fueron ordenadas en el 2015, ¿no? Claro, pero estas escuchas Cuando luego no dependían de la Corte. Claro, la AFI las monitorea online, las escuchas que se le hacen a Parrilli, como si fuera un secuestro extorsivo, como si estuvieran siguiéndolo. Si fueran escuchas in situ. In situ para dar órdenes al grupo Halcón. Me parece que para un delito que se cometió hace un año o no se cometió, no sé, es lo que tiene que decir la justicia. A mí la verdad Claro, la justicia, no me parece de gran relevancia que lo estén escuchando todo el tiempo un espía de la AFI. Me parece que es algo exagerado, ¿no? A ver, las escuchas las realiza un organismo que depende de la Corte Suprema y esta Corte Suprema es quien indica qué se hace con esas escuchas. Vuelvo a decir, esta fue ordenada en el 2015 cuando este sistema todavía no funcionaba de esa manera. Claudio. Primero que todas las afirmaciones de las buenas noticias de la senadora, gracias. La verdad que me parecen poco serias. Primero porque la de los jubilados en todo caso no es una victoria del gobierno, es el resultado de una disputa que dieron muchos sectores para modificar el tema del impuesto a las ganancias. Si hubiera quedado la propuesta original del gobierno, esto no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido los 230.000 jubilados. Segundo, porque cualquier comparación que se haga, hay que decir contra qué se hace. Si yo digo que me estoy recuperando contra un mes anterior, que fue un desastre, pero comparo contra el año anterior y caí, la verdad que no me estoy recuperando. Y esas comparaciones hay que hacerlas bien. La verdad que hasta el momento la economía argentina no muestra señales de recuperación y para colmo de males, no, está bien, pero estamos hablando del gobierno actual. Digo, yo, si querés, hablamos del anterior. Hubo estancamiento en los últimos 4 años de la experiencia kirchnerista, pero lo que hay a partir de la asunción del gobierno de Macri es recesión. Que empieza a modificarse. Bueno, no empieza a modificarse porque además lo que han hecho ustedes en lo que es el comienzo de este año es agravar el cuadro. Ustedes han mantenido la lógica del endeudamiento en apenas 40 días, 18.000 millones de dólares de nueva deuda y han puesto en marcha un proceso de ajuste tarifario que te incorpora 5 puntos de inflación en los primeros 4 meses de este año y que además refuerza la caída del poder adquisitivo y el cuadro recesivo. Así que en realidad, un gobierno que saca la verdad es que default, ustedes no tienen, la verdad que yo te diría más, lo que están demostrando es que no les preocupa salir de la recesión, que la recesión no es un accidente, que es un objetivo, que el objetivo de este gobierno y de su política es bajar los costos laborales y para eso la recesión es una estrategia. Y por lo tanto, me parece que lo que está claro es que han puesto en marcha una estrategia que confronta con el conjunto de la sociedad y que nos están llevando a una situación de crisis política. Este es el problema que tenemos nosotros. Sí, por ejemplo, yo vuelvo a decir, soy cordobesa, en mi provincia se empieza, a ver, está haciendo la punta la cantidad de venta de maquinarias agrícolas con un 60% más, y me voy a comparar con la época del kirchnerismo, que estaban fundidos los pueblos del interior. Así es que evidentemente parece ser acá que es cierto que el complejo sojero ha mejorado. Le dieron todo, es cierto, efectivamente, hay sectores que están mejor. Permítanme, recibieron todo, están mejor. Ya que estamos hablando de economía, permítanme hablar de sueldos, que es lo que a muchos de nuestros televidentes los preocupa. Primero, las novedades que ayer les adelantábamos sobre la paritaria bancaria. Atención a esto, los bancarios el jueves y el viernes de esta semana, ya hoy lo avisaron por escrito, nosotros ayer se lo anticipábamos, jueves y viernes, jueves 9 y viernes 10 va a haber asambleas preparatorias, o sea, se va a ver afectada la atención al público durante esos 2 días. Y la semana que viene se va a anunciar definitivamente un paro bancario. Dicen que a partir del jueves próximo no pueden garantizar que los bancos funcionen. Esta semana era el plazo límite para justamente que se liquidara este acuerdo que en el gobierno dicen fue una componenda, un arreglo de Brito, Melco y Palazzo.
Así me dijeron hoy en la Casa Rosada. O sea que cuando la negociación no da lo que ellos quieren es una componenda. Además de un funcionario que habían designado ellos. Hace media hora era de ellos. Claro. La única forma que haya democracia es que gobiernen ellos, que gobiernen el poder. Ahora denostado, ahora muy denostado Melconian, pero así, esto que digo es un textual de un funcionario, de un ministro. Se fue aplaudido por los trabajadores, tal vez por eso fue denostado. Brito, Melco y Palazzo en una componenda. Así llaman al acuerdo que habían alcanzado con las cámaras patronales los trabajadores del gremio, los dirigentes del gremio bancario. Esas son las paritarias libres de la que hablaba en la campaña. Esto es la verdad. Bueno, además de esto, hoy sobre el tema paritarias habló Pablo Moyano. Tenemos un audio de él, pero antes de esto también la paritaria que manda al resto de las paritarias de alguna manera es la docente. La paritaria docente no tiene avances y se está poniendo muy tensa. Atención, ya hoy 3 gobernadores salieron a advertir al gobierno, la última Lucía Corpacci de Catamarca, pero también Alberto Rodríguez Sá de San Luis, y antes también otros mandatarios, a advertir que lo que tiene que hacer el gobierno es asistir a las provincias para que puedan pagar la paritaria. Ya yo veo en puerta el no inicio de clases. La verdad es temprano para decirlo. Pero a poco de iniciadas las conversaciones veo... Lo que hay que decir es que el gobierno rompió la paritaria nacional docente. No se va a hacer. Claro. O sea, está violando la ley. Está violando la ley. ¿No? Buscó un acuerdo para que sean las provincias las que discutan en lugar de que se discuta de manera centralizada el tema. Ellos lo que dicen es que fijaron el mínimo en un 20% más que el salario mínimo vital móvil y que después se arreglen las provincias. Pero, perdón, si el año pasado los trabajadores perdimos 10% de la masa salarial. Ahí están parte de las transferencias a los grupos económicos, la pérdida salarial de la masa salarial. Si este año quieren clavar la pauta salarial en 17 o 18, cuando la inflación mínimamente va a ser del 25%, todos los plantillos del 25%, lo que están haciendo es precisamente reducir los costos laborales. Viene el decreto de ART, por decreto, ¿no? Que debería venir al Congreso. Vienen a aplicar la ley de flexibilidad laboral, porque lo que están haciendo este gobierno es restituir las ganancias a las grandes empresas. Y por esa razón la industria, acá viene, todos los días vienen los industriales, perdón, senadora, todos los días vienen los industriales diciendo que la importación de productos está arrasando con las economías regionales. Escuchemos unos segundos de lo que dijo hoy Pablo Moyano sobre el tema paritarias y luego breve pausa y seguimos debatiendo aquí Minuto 1. Yo fui uno de los más críticos el año pasado porque sabía que el acta que se había firmado para que no haya despidos y la firma del bono de 2.000 pesos era algo ficticio, algo para la foto. Sabemos que el gobierno, conjuntamente con los empresarios, no iban a cumplir lo que firmaron y hoy es una realidad, ¿no? Cada vez más despidos en distintos sectores, los más perjudicados son los gremios industriales, los gremios metalúrgicos, los compañeros de AGR, el ministro de Trabajo en particular con camioneros ha demostrado que es un mentiroso, y miente, es un mentiroso tanto él como Cabrera, ¿no? Que se hace el super ministro, el super primer ministro y no resuelve nada. Está el caso de distintos acuerdos gremiales o salariales que hoy el mismo gobierno, el mismo ministro de Trabajo, siendo hijo de un dirigente gremial, no avala un acuerdo legítimo que habían llevado adelante los trabajadores bancarios con los empresarios de su actividad. La verdad que es un gobierno que claramente gobierna para un sector, te vuelvo a reiterar, los empresarios. Hoy cuando se sientan a la mesa del diálogo, no hay 3 sectores, empresarios, trabajadores o gobierno. Es trabajadores con un solo sector. Si todos los CEOs que están en los distintos ministerios del gobierno son todos empresarios.